Amigos millennials, hay un problema enorme con la economía en el Perú. Estamos acostumbrados a los macroeconomistas, ¿no? Que son estos señores que a veces salen en la televisión, a veces escriben y que todo lo ven indicadores como el Producto Bruto Interno, las reservas internacionales, la inflación y qué sé yo, que son indicadores algunos que tienen 80 años de vigencia. ¿Por qué no se cambian? Porque la comunidad internacional manejada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial tiene como 150 países, entonces es muy difícil ponerse de acuerdo para hacer los cambios. ¿Qué hay que hacerlos? Por eso, por ejemplo, la pobreza monetaria que mide el Instituto Nacional de Estadística no sirve, porque solamente está referido a un dinero que puede cambiar simplemente porque los gobiernos asisten a sus pobres y los sacan de la pobreza. Cuando se acaba la plata, regresan a la pobreza. Ese es un gran defecto de ese indicador. Otro indicador es la deuda con el Producto Bruto Interno. Por ejemplo, Japón, aunque les parezca mentira, tiene 250% de deuda con su PBI, pero Japón es otro negocio, es un problema enorme que hay que estudiarlo y analizarlo, que viene de años cuando tuvo una burbuja inmobiliaria y pese a que tuvo una serie de cosas con un Abenomics no salió del problema. Entonces emite bonos como cancha y la población japonesa es muy complicada. Ni hablar de Estados Unidos que tiene 120% de PBI deuda. Estados Unidos es Estados Unidos. Entonces, cuando alguien dice por ahí la barbaridad de que tenemos techo de deuda, porque solamente estamos en 33%, nos hemos subido 3% de lo que se suponía que era una meta de deuda PBI, ¿tenemos techo? ¿Está loco ese tipo? ¿Cómo puede comparar Perú con Estados Unidos y Japón? Y acá viene lo que yo quiero hablar en este momento. Oh, antes que nada, y además, no solamente tenemos deuda pública, ¿eh? Tenemos deuda privada. Hay una nota semanal que sale todas las semanas, valga la redundancia, que tiene un montón de cuadros. Y en el cuadro 110, ustedes pueden apreciar en la posición de pasivos y activos externos que el sector privado debe 32.307 millones de dólares en bonos. El sector privado, por si acaso. Eso nunca se menciona. Pero acá viene lo que yo quería señalar. Miren el gráfico, por favor. Muy importante. Deuda pública total. El gráfico de abajo representa el año 2012 y hasta el 2023. Aunque les parezca mentira, la deuda ha subido desde el 2012 al 2023 127%. Es impresionante, ¿no les parece? La deuda pública total hoy día, ¿cuánto es? Casi 85.000 millones de dólares. O sea, que si quieren ponerlo dramáticamente, cada peruano debe más de 2.500 dólares de deuda pública, o si quieren 9 salarios mínimos. En otras palabras, la deuda ha pasado de 37.397 millones a fines del año 2012 a esta enorme cantidad de casi 85.000 millones de dólares. Repito, en menos de 10 años ha subido 127%. Alguien me dirá, bueno, pues, ¿cómo que bueno, pues? El problema, ¿cuál es? Que esta deuda, que está hecha en dólares y en soles, ahora va a subir más porque la tasa de interés subió más. Es parte del presupuesto público. Todos los presupuestos emiten bonos. ¿Y cuál es el problema del bono? Que si bien es cierto, tú puedes hacer un bono a 20 años para pagar el capital, en esos 20 años pagas intereses. ¿Y saben cuánto estamos pagando de intereses este año sin todavía haber emitido todos los bonos que manda la ley? 22.500 millones de soles. Para que se entienda, pues yo sé que no se entiende. Todo el mundo raja del Congreso, de acuerdo. Pero el Congreso, con toda su parafernalia, con todos esos 130 congresistas, con no sé cuántos miles de trabajadores, etcétera, 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 no llega su presupuesto a 1.000 millones. ¿Y saben cuánto es el presupuesto? 225.000 millones de soles. ¿Y cuánto pagamos solo de intereses? 22.500. Entonces, acá hay un problema de no entender los números. Por eso hay una ley que se llama la 80-20. Dime cuál es el 80% de los costos que están explicando que esta empresa esté mal, ¿no es cierto? Y no el 20% de tanta cantidad que hay, que es lo que la gente que no conoce de finanzas empieza a chequear y a cortar cuando el problema está en el 80% de los costos más importantes. La ley 80-20 es pocos costos explican el 80%, muchos explican el 20%, hay que ir por los que explican el 80%. ¿Y cuál es el problema del Perú? La enorme burocracia que ha crecido, y ahí termino,
Desde los 50.000 millones de soles del año 2006, cuando asume Alan García la presidencia que se la deja a Toledo, 50.000 millones, hemos pasado a 225.000 millones. Y eso es criminal. ¿Por qué? Porque ese presupuesto, ese PIA, ese proyecto inicial, se hizo en base a supuestos ingresos tributarios enormes porque el cobre había subido, porque los mineros estaban pagando, y eso se ha venido abajo. Y aunque les parezca mentira, y algunos economistas menos mal lo están haciendo notar, seguimos gastando, regalando bonos. Ahora no sé qué quieren hacer en el CIMA, hay gastos de emergencia y nos seguimos endeudando. Todavía estamos distantes de un Bolivia y de una Argentina, obviamente, pero vamos a llegar si no se ajusta el gasto corriente. Demasiada gente, los sueldos los regalan. Este gobierno anterior ha puesto miles de trabajadores a sueldos de 10.000, 15.000 soles por hacer nada, al contrario, por hacer productividad marginal negativa. Yo sé que esto es complicado de entender, la economía es complicada de entender, pero tienen ustedes que tomar en consideración estas cosas porque repercute en qué, en sus bolsillos, aunque les parezca mentira.